Muy buenas tardes, queridas personas. Bienvenidos a su casa y a este programa de diálogos en la televisión Televigo. Como siempre, cada 15 días queremos estar con ustedes y hablar de temas que a todos nos ocupan y preocupan. En esta segunda edición de nuestro programa y su programa tenemos la suerte de contar con el patrocinio de Academia Postal y de Jocar Instalaciones, dos empresas que sí valoran las cuestiones que sean por confianza, no por imposición. Les recordamos que este programa se hacemos en directo. Podrán estar viéndonos a través de nuestra cadena Televigo o podrán estar viéndonos a través del canal de YouTube. Y también, si ustedes quieren participar para enriquecer más este programa, ustedes tienen acceso al número de teléfono que saldrá en el faldón de la televisión cada X tiempo, que es el 986-900-924. ¿Por qué hablaba antes del canal de YouTube? Porque desde una televisión local pretendemos tener una repercusión global, con lo cual en algunas redes sociales, aparte de YouTube, tendrán diferentes reels que tanto esta persona que les habla como los colaboradores que hay en la sala suelen hacer sus propios vídeos. Entonces, Televigo y Raúl Ávila les agradece encarecidamente el que nos estén viendo. Entonces, para tratar el tema de hoy, emitimos un vídeo que ha sido cedido por la cadena 8 del Mediterráneo, que es una cadena que pertenece al grupo de las cadenas locales que están en España. Entonces, cuando Regidor pueda, meta el vídeo, por favor. El pasado 22 de febrero, un incendio devastó en Valencia un edificio de 14 plantas. Fallecieron 10 personas en ese incendio y sus características son dignas de análisis. Tras el informe se indica que la causa más probable hubiese sido un cortocircuito del mecanismo de un toldo, el viento existente en esos momentos y el pánico, los ingredientes necesarios para tan luctuoso resultado. Algunas de las personas fallecieron calcinadas por no salir del edificio y resguardarse en su interior. Inicialmente se hablaba que la fachada revestida de poliuretano había hecho que la propagación del mismo fuese tan rápida. ¿Cuántos medios de comunicación, semanas después de las noticias transmitidas, han hecho un ejercicio de responsabilidad emitiendo una nota de corrección? El miedo nos facilita salir de situaciones difíciles. El pánico nos provoca la incapacidad de racionalizar los acontecimientos. Nuestro más sentido pésame a las familias de las personas que han sufrido este acontecimiento. Bueno, como todos ustedes sabrán, y ha habido mucha comunicación en este aspecto, tanto por medios televisivos como medios informáticos y periódicos, se habló del incendio de Valencia. Hoy vamos a hablar del riesgo y su cobertura, acciones controlables e incontrolables. Obviamente, las personas que conformamos esta mesa de debate lo hacemos a nivel personal, pero todos tenemos una característica, que es que hemos conseguido tener un valor en la sociedad por cómo actuamos, cómo hacemos las cosas. Entonces, esto nos permite transmitir con la intención de convencer, que si le damos la vuelta a la palabra, y en este programa ya lo han escuchado mil veces, es vencer con. Entonces, obviamente, siempre queremos tener una serie de valores que vamos a marcar a lo largo de toda nuestra trayectoria. Hoy tenemos la suerte, con tilde en la E, como les dije en el anterior programa, como yo pongo en mi libro, que es saber utilizar efectivamente tus recursos para tener éxito. Y tenemos dos personas, una de ellas es
experta en el tema de incendios y en el tema de valoración, es un experto analista de lo que son los incidentes que ocurren, y después tenemos también una persona psicóloga que es conocida por ustedes y que siempre da su punto de vista con mucha razón. Y después tenemos a dos personas que saben comunicar y transmitir como Dios manda. Obviamente, la primera persona que sabe comunicar como Dios manda es una madre, es la presidenta de Aproema, es la gerente de PMA y es directiva de Empresarias Galicia y es nuestra querida amiga Arantxa. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bueno, comunicar y sobre todo en este tema del seguro y su cobertura, evidentemente soy usuaria de seguros, tanto en casa como de vida, como de la empresa. O sea, que ¿quién no tiene un seguro en su vida? Entonces, habrá que saber leer entre líneas, líneas pequeñas, letras pequeñas, de todo. Exacto, perfecto. Después tenemos esa persona que es un perito, que antes no me salía el nombre, disculpen, un perito tasador, que tiene una experiencia, ha sido gerente de Seganosa, una empresa que está aquí en Galicia, que ha formado a la mitad de los bomberos, es abuelo, que es un valor que muchas personas tienen, otras nos gustaría tener, pero todavía que mis hijos estén tranquilos, que tienen mucho tiempo para tener hijos. Y es investigador de incendios. Esta persona se llama Genaro Cabo Merino. Muy buenas tardes, don Genaro. Hola, buenas tardes. Bueno, por lo menos me alegro muchísimo de que por una vez nos den entrada también en los que analizamos lo malo de la vida, pero que bueno, que en principio también se pueden sacar conclusiones muy importantes de cara a solucionar situaciones como esta, que no hubo sentido en el hecho de que se haya alcanzado el punto que se ha alcanzado, pero la vida es así. Exacto. Bueno, después de tercera persona, importante, igual que Genaro, aún encima físicamente es agradable a la vista, es una persona que vale la pena. Se están riendo aquí mis compañeros y compañeras. Es una psicóloga que tiene su clínica aquí en Vigo, que tiene el proyecto Transforma, y es doña Eva López, que no me he vuelto a confundir ya el no nombre. sé si estoy roja o... Ahora sí tengo colorete, ¿no? Exacto. Bueno, yo del tema de hoy, yo de seguros no tengo ni idea, así que de esto, por suerte, no voy a poder aportar, pero espero poder aportar de lo mío, ¿no? De la parte emocional. Obviamente, porque el seguro está para cubrir un riesgo. Y cuando el riesgo se ejecuta, la vida de un ser humano no hay dinero que la cubra. El aspecto que puede quedar en las personas cuando sufren esta serie de incidentes, y tú lo sabes de sobra, es muy complicado. Entonces, tú sí podrás dar una serie de tips, o espero que des una serie de tips de cómo hay que actuar en ese tipo de casos. Sí, esta parte sí, me refiero que de seguros, por suerte no tengo ni idea porque no he sufrido ningún, ¿no? Así que bueno, pero como Arantxa tienes tus propios seguros, igual que imagino que tendrá Genaro y tendrá el fiel de la balanza que está ahí calladito, esperando a ver si le presento, está como los caballos que están en la parrilla de salida, que bueno, padre es un abuelo que tiene la gran fortuna, igual que Genaro, de ser abuelo. Es el presidente de la Fundación INADE, que sí sabe de seguro, porque la Fundación INADE se dedica al mundo de los seguros, y es consejero de empresas y fiel de la balanza. Don José Ramón Santamaría, cuéntenos. Yo estaba callado, pero es que pensé, cuando estabas presentando a Eva, pensé que me estabas presentando a mí, pero veo que estaba confundido. Y en cuanto a los riesgos, sí que efectivamente... Desde Fundación INADE, que nos dedicamos a crear cultura en la gestión de los riesgos, este vídeo que se ha puesto hace un momento, la verdad es que lo que viene es a demostrar que los riesgos existen. Por tanto, hay que tener cierta cultura para gestionar los riesgos cuando se producen. Y yo creo que esa es la gran carencia que tienen, sobre todo los edificios de viviendas, que es la cultura de cómo gestionar cuando se produce un siniestro. Y digo gestionarlo cada uno a nivel individual. Ya no hablo de que lo gestione el presidente de la comunidad o que lo gestionen los bomberos, o que lo gestione, sino que cómo cada uno debe gestionar siniestros de este tipo, porque al final salva
su vida, la vida de sus familias y la vida de sus vecinos, ¿no? Que en el fondo es lo más importante. Obviamente la muerte es un proceso que está en la vida siempre, porque si tienes vida puedes tener muerte, pero obviamente si puedes minimizar ese impacto creo que es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, el que les está presentando este programa, que ya me conocen, Raúl Ávila, facilitador de empresas humanas y padre, que es un adjetivo que sí me gusta. Espero llegar a ser abuelo, pero por ahora soy padre y estoy feliz siendo padre. Bueno, me gustaría hacer una pregunta a las 4 personas que están conmigo hoy. Entonces, la actividad de construcción es una de las actividades con mayor índice de normativa legal al respecto de la misma. ¿Cuántas actividades empresariales tienen tantas o más normativas como la construcción? Genaro, cuéntanos un poco tú, que eres el perito y el tasador. Es que el problema es que la construcción abarca todas las áreas de nuestra vida, ya sea industrial, ya sea sanitaria, ya sea social, las abarca todas. Entonces, normativa como tal es una normativa, digamos, más aséptica en cuanto a lo que es la relación social, pero es una, digamos, normativa, digamos, muy incidente y muy convergente en todo lo que es la construcción de todo lo que nos rodea e incluso de donde nos movemos socialmente. Entonces, lo que se usa es una normativa, pero es una normativa que siempre es carente, siempre está en carencia. ¿Por qué está en carencia? Porque el avance de las tecnologías es muy rápido. El avance de los materiales de construcción son muy rápidos. La necesidad de innovar o de aplicar a la construcción, ya sea por interés propio o por interés social, ya sea por interés de beneficio o por interés de dar más, digamos, más alternativas a lo que es la vivienda o al medio en el que se mueve la industria, pues incita a que también se hagan muchas veces apuestas que no son las adecuadas. Entonces, la normativa, si se va cambiando pues cada 10 años, realmente hoy habría que ir cambiándola cada 3. Entonces, ese es el gran problema. Normativa amplia, yo creo que no lo es lo suficiente. Hay muchos más campos con menos interés que a lo mejor tienen más normativa. Pero ¿el sector de la construcción tiene más normativa que otros sectores empresariales o de la vida en sí? ¿O tú crees que cada uno de ellos tiene su normativa específica de prevención de riesgos? Claro, ahí está el tema. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del mundo empresarial, en este momento estamos hablando de lo que es el daño material, pero también tenemos una normativa muy clara, en la que también me muevo un poquito, que es la de prevención de riesgos laborales, es decir, la que nos guarda profesionalmente dentro de la empresa también, ¿vale? O la que también toca Arantxa, en su caso, que es el tema de lo que es el medio ambiente, Me ¿no? estaba mordiendo la lengua, pensaba iba a empezar. Exactamente. Entonces, son muy amplias, hay mucha normativa, pero es verdad que siempre estamos en lo mismo, es decir, nos acordamos de ella cuando ocurre, ¿no? O sea, aquí las muertes es más un tema social que un tema, digamos, laboral, pero cuando tenemos un accidente laboral que muere una serie de personas, pues tocamos más lo que es la ley de protección. Entonces, es decir, normativa, yo la considero más que corta, muy complicada para lo que es el que la entendamos todo. Yo estoy de acuerdo que va dirigida a lo que es el mundo técnico, pero yo creo que debían darle un toque un poco más asumible para la persona de a pie. Es decir, sabemos que todos no nos vamos a leer la ley de construcción, pero sí saber, por ejemplo, pues qué riesgos a lo mejor tenemos en casa que no nos damos cuenta. Es que llevamos 2 semanas en que las 2 últimas muertes o 3 últimas muertes se han producido, dicen que por un cargador. Es decir, un cargador. Yo el otro día en casa sencillamente cambié de lugar el cargador del teléfono y me di cuenta de que tiene un recalentón terrible. ¿Y por qué era el recalentón? No era el cargador, era que estaba utilizando una regleta que no tenía la potencia asumible para ese cargador. Entonces, es decir, eso no lo sabemos en casa. Es decir, es todo la regleta. ¿Por qué tengo? Pues tengo el altavoz lineal, la televisión, el DVD, el equipo de música, y todo va a la misma regleta. Es verdad que no consume mucho, no es una televisión o un horno, pero quieras que no, es un elemento que es muy móvil, es muy dinámico en cuanto a enchufar y desenchufar, y puede traer consigo muchas consecuencias en lo que es su mantenimiento y su estado normal, ¿no? Perfecto. Y tú, Arantxa, como presidenta de APROEMA y aparte empresaria... APROEMA, como Asociación de Empresas Medioambientales de Galicia, sí que en nuestro sector se rige por una legislación muy fuerte, muy potente, pero que basa la mitad de su legislación en la prevención. Nos dedicamos al sector medioambiental y parte de esa legislación es prevenir los daños al medio y a las personas. Con daños al medio, pues fíjate, nada más
poner en marcha una planta de valorización como las que tenemos aquí en la zona sur, en la provincia de Pontevedra, que podemos estar bien orgullosos de todos los gestores que tenemos. Ya tenemos que instalar una serie de piezómetros, que nos hacen unos agujeros enormes hasta unos 7 metros, para prevenir una posible contaminación. Cada 6 meses tenemos que coger unas muestras, analizarlas y ver que realmente al medio acuático, pues por líneas acuáticas que pueda haber en el subsuelo, el terreno. También tenemos mediciones acústicas y todo lo que conlleva la prevención a nivel de personas, de trabajadores, al tratarse, pues, por ejemplo, de residuos peligrosos o no peligrosos, que es lo que tengo cada día entre las manos. Entonces sí que hay otros sectores que tienen grandes legislaciones. Imagínate, la legislación de seguridad alimentaria es brutal. La química, la legislación del almacenamiento de químicos también es brutal. Hay ya una serie de sectores que su legislación es preventiva y es lo que cuesta, porque muchas veces al empresario, cuando le dices, mira, tienes todos estos gastos de prevención, bueno, nosotros ya, los empresarios ya estamos muy acostumbrados, pero si lo llevamos a la población civil, el tener gastos preventivos, mucha gente no lo entiende. Y ahí es donde está la solución, en la prevención, en la educación y el conocimiento preventivo. Porque probablemente después, si llevas una buena prevención y unos buenos niveles, ¿no?, de que estás bien con toda tu legislación, no vas a tener que utilizar o no vas a tener que llegar a momentos de siniestros. Sobre todo es eso, recalcar que aquellos sectores que tienen una gran legislación, es que la mayoría de esa parte de legislación suele ser preventiva. Perfecto. Y don José Ramón, desde INADE, ¿cómo veis todo el mare magnum legislativo? Yo ya no solamente es desde INADE, sino yo ya desde el punto de vista, como digo yo, de ciudadano de a pie. A ver, yo creo que en el tema de las viviendas, de los edificios, yo creo que el nivel de aseguramiento, o sea, aunque no es igual en toda España, ¿no?, porque hay comunidades autónomas que tienen un nivel de aseguramiento más bajo, concretamente en Galicia pues tenemos Lugo y Ourense que tienen un nivel bajo de aseguramiento de incendios, sin embargo en La Coruña y Pontevedra estamos en un nivel medio, tampoco es que estemos en el nivel alto que está Madrid o Barcelona o Cataluña en general, ¿no? Entonces, a nivel de aseguramiento digamos que está medianamente resuelto, puede mejorar, pero está resuelto. Yo creo que en donde falla es en la prevención. Mira, en España, cada 3 minutos y medio los bomberos acuden a un incendio cada día. Cada 3 minutos y medio. El año pasado, incendios en España se han producido casi 20.000 incendios en viviendas. Y ha habido 170 víctimas, creo, más o menos, ¿no?, que son las que hay cada año, aunque sí es cierto que en los últimos años parece que la cifra va creciendo, o sea que no solo. Entonces, yo creo que la gran falla está, lo que estabais comentando ahora, Genaro y Arantxa, es en la prevención. Pero la prevención en las empresas está mucho más, ¿cómo te diría yo? Hay más conciencia de que debe trabajarse la prevención, se hace, hay equipos, hay protocolos, ¿no?, que se activan en el momento que se produce un incendio, pero en las viviendas no. Y en las viviendas se produce, estamos hablando de que se producen 20.000 incendios cada año, y sin embargo no tenemos cultura de qué hacer en el momento en el que tú tienes un incendio en tu vivienda, porque además los incendios se producen dentro de las viviendas, porque el de Valencia ha sido por un motor de un toldo en una terraza, pero eso pues seguramente ha sido el único que se ha producido de esa manera, con ese incidente ahí, pero es que la mayoría se producen, lo decía ahora Genaro, con las regletas, con la sobrecarga de las regletas, con las colillas encendidas, y no sabemos qué hacer. En el momento que tú tienes un incendio en tu casa, no sabes qué hacer, no tienes además un extintor a mano, y es más, aunque lo tuvieses, la mayoría de la gente no sabemos utilizar un extintor correctamente. Entonces, yo creo que eso es lo que falla, en lo que habría que trabajar para prevenir esos riesgos, no solamente en la prevención de que no se produzcan los riesgos, pues si las regletas, que normalmente todas las regletas que compramos las compramos muy baratas y vienen
vienen todas de Oriente, pues oye, alguien tendría que analizar la seguridad de esas regletas, que son las que al final están. Mira, yo conozco, he vivido un caso hace años de una persona que estaba aquí en aduanas, en el puerto, y recibieron un contenedor de árboles de Navidad. Y este hombre, que hoy está jubilado, no voy a dar su nombre, este hombre que hoy está jubilado decidió que le correspondía a él dar el visto bueno para que esos árboles de Navidad y adornos de todo tipo de Navidad que venían de Oriente, de la zona oriental del hemisferio. Pensamos todo. Sí, Bueno, todos pues lo sabemos. sí, pero bueno, yo no quiero ofender a nadie, pero que venían de ahí todos. Entonces él decidió que no reunía las condiciones para salir al mercado, porque decía, son auténticas teas, tú pones en el salón de tu casa un árbol de Navidad de esos y puede plantar fuego y toda tu familia se va a quemar con el arbolito de Navidad y yo no voy a asumir ese riesgo. Bueno, pues esa persona fue llamada a Madrid por sus jefes para llamarle la atención porque todos los comerciantes del área de Vigo estaban esperando por los arbolitos para venderlos. Pues a lo que voy es que si las regletas, los arbolitos o todas estas cositas que vienen de esa zona de la Tierra, no cumplen unos mínimos de calidad del planeta, no deberían cumplir las normas de seguridad necesarias. Luego ya, si además la gente los usa mal, pues entonces ya es que tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Entonces yo ahora, Eva, obviamente no voy a preguntarle sobre la legislación porque no tiene ni pajolera idea. Lo agradezco. No, obviamente, pero hemos visto un vídeo de algo que, por desgracia, sucede, no con la frecuencia que podría llegar a darse, por eso ha sido noticia. Entonces, el impacto social, su repercusión psicológica, ¿cómo afecta? Y no sé si tú has tenido experiencias en tu vida profesional o si las tienes pues, de personas que tienen traumas de situaciones de este calibre, porque ahora vamos, desde Aproema o desde un tasador puede dar una visión empresarial. Pero el común de los humanos vivimos en edificios, porque las polis se hacen eso, o sea, construyen edificios y en ese edificio convivimos con muchas personas a menos de 5 metros de distancia. Entonces, ¿qué técnicas utilizáis en psicología para poder contrarrestar esos efectos? A ver, mira, primero te explico lo que genera para ubicar un poco a la gente. Para mí, claro, cuando sucede algo de este tipo es algo inesperado, es un suceso que tiene un alto impacto emocional, pero que es completamente inesperado, ¿no? La persona no puede gestionar absolutamente nada antes, ¿no? Porque una catástrofe, sea un incendio, una inundación, sea un terremoto, sea... Bueno, hablo también de cosas que a veces tienen que ver con los humanos, ¿no? Como podría ser una violación, que también es, ¿vale? Algo que genera un trauma con la T mayúscula, que se llama en psicología, ¿no? Entonces, la persona no tiene en ese momento capacidad para resolver esto, necesita una atención rapidísima, ¿vale? Que para mí lo ideal sería que sucediese en el momento de la catástrofe, ¿vale? Es decir, si hay un incendio, que los profesionales vayan allí a abordar a esta persona y la atiendan, ¿vale? O con lo que sea que ocurra. Entiendo que tu pregunta es más a largo plazo, ¿no? No, es el impacto que genera, o sea, el que tú sufras un incendio en tu casa, quizá porque los árboles sí han pasado ese control y han conseguido pasarlo, o lo que decía Genaro, tengo una regleta y de repente se empieza a sobrecalentar. Entonces, ¿cómo la persona, desde vuestra ayuda psicológica, facilitáis a que las personas salgan de esa situación? Para mí hay dos partes, que por eso quería explicarlo. Habría una ayuda a corto plazo, que es, acaba de ocurrir, de repente es el incendio, pues lo que pasó el otro día, ¿no? Una inundación o algo muy grave, esta persona está, en ese momento está en crisis, está en shock, entonces tiene que recibir ayuda ya, porque no tiene capacidad. En ese momento la persona entra en pánico, está completamente angustiada y lo que necesita es a alguien que le ayude a integrar lo que acaba de ocurrir y que le dé recursos para poder gestionar esto, bueno, lo más rápido que pueda, ¿vale? Para poder salir con cierta normalidad de la situación, lo cual es difícil, ¿vale? Porque insisto que está en shock. Pero luego para mí es fundamental que este tipo de personas, que lo que tienen se llama trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Porque tienen un trauma grave, reciban sí o sí ayuda. O sea, yo las personas que he tratado, yo no conozco a nadie, no digo que no lo haya, ¿vale? Pero que sea capaz de salir de un trauma tan grande como esto solo, o por lo menos, desde luego, en general la necesitan, ¿vale?
¿Por qué? Porque la persona tiene que darle un sentido a este dolor y normalmente hay algo que suelen hacer las víctimas que es tragar esto, ¿no? O sea, muchas personas, claro, hay como varias fases del trauma, ¿no? Hay una primera fase que sí, que la persona recibe muchísima ayuda social, la gente se vuelca mucho, están muy encima y ayudan muchísimo y ahí sí que expresan más, pero luego toda esta parte social se va. Y a las 3 semanas aproximadamente esto se normaliza y la persona se queda sola. Y ahí es cuando aparecen la mayor parte de los síntomas, ¿no? Que tienen que ver con 1000 cosas. Tienen que ver con ansiedad generalizada, tienen que ver con pensamientos recurrentes acerca del suceso traumático. Hay una cosa que hacen mucho las personas con trauma, que es revivir constantemente lo que pasó. O sea, la mente, el cerebro trae todo el rato, reviven todo el rato. A veces hay un estímulo que despierta, ¿no? Que les recuerda, pero muchas veces no. Pesadillas, insomnio, falta de apetito, se aíslan muchas veces, problemas en las relaciones sociales, dolor, angustia, enfado, tristeza, no sigo, ¿no? Hay un montón de sintomatología. Entonces, claro, salir de ahí solo, bueno, hay personas que a los 2 meses más o menos esto se integra y se normaliza, pero hay muchas otras que necesitan ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Yo trabajo con muchas técnicas, ¿vale? Pero justo en esto, si me preguntas, te diría que lo esencial es que liberen el dolor, que le den un sentido al dolor. O sea, que hablen, que lo expresen, que lo saquen, porque si no esto va al cuerpo físico y se enferman un montón. Y si no, va al inconsciente, que es donde aparecen las pesadillas, o al año siguiente o a los meses, cuando ven algo que les recuerda, el inconsciente salta, como resorte, y entran en pánico y entran en una cosa que se llama parálisis, que son bloqueos muy fuertes de personas que corporalmente también se bloquean, ¿no? Cuando algo les recuerda esto. Luego entran en disociaciones también, que es la pérdida de conexión contigo mismo. Bueno, hay mucha sintomatología con esto. Sí. Perfecto. Y aprovechando que Genaro está aquí con nosotros hoy y ha sido gerente de Seganosa durante muchos años, ¿hacéis algo de esto vosotros en Seganosa o no se hacía nada de eso en Seganosa? Hablabais nada más que de la parte física. Cómo atacar un incendio, cómo se coge... Psíquicamente no trabajamos, eso seguro. Psíquicamente no trabajamos porque si trabajamos la parte psíquica no entrábamos al fuego, entonces está claro que no nos analizábamos. Pero es verdad que, bueno, Seganosa es un centro reconocido, o sea, fui socio fundador porque me gustaba el incendio. Y en el buen sentido. En el buen sentido. Pero fíjate que, y un paréntesis muy rápido, llegué a comprender a los pirómanos, porque es una droga el fuego, ¿eh? Sí, sí. Es una droga. Entonces, es decir, lo que pretendimos eso fue, digamos, formar a los que realmente se podían enfrentar al tema del incendio. Es verdad que los primeros eran los bomberos, pero a lo mejor fueron los últimos que acudieron a Seganosa, porque empezó con el tema de la prevención de riesgos laborales, la formación de cuadrillas en las empresas. Y hubo empresas que realmente montaron unos buenos equipos de extinción, ¿no? Después fueron los bomberos, es verdad que no tienen suficientes recursos, pero falta mucha formación. Yo creo que por Seganosa debieron de pasar, en los años que estuve allí, pues no exageraría, unos 60.000 personas, pero no solo de España, éramos centro homologado para Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, casi todos los marinos de España pasaron por lo que le obligaba, y lo que se intentaba era transmitir que el fuego, cuidado cómo tomáis esto, el fuego se puede dominar, el fuego se puede reducir, se puede controlar una vez que se inicia. Lo principal es la prevención, pero nosotros ya estábamos ahí ya en la pauta siguiente, es decir, ha ocurrido, entonces hay que atajarlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Llegamos a hacer alguna campaña, lo que pasa que, bueno, era bastante complicado en los colegios, y entonces pues llevabas 3 o 4 extintores, pues con una bandejita con combustible líquido, pues los críos ya a partir de 12 años, 13 años, pues veían que un extintor era una cosa práctica, ¿no? Hicimos algunas prácticas también así para gente del día a día, no sé si llama de caso similar, la clase cómo se puede apagar una sartén ardiendo, es decir, que muchas veces es el incendio más clásico que tenemos en España, típico. Y simplemente pues con un paño puro y duro sacarlo y echarle un paño encima, mojado seguramente, y se para muchos incendios. Entonces hay cosas que son muy prácticas y son muy fáciles de hacer, pero hay que saber conocer qué se puede hacer y hasta dónde puedo llegar. Perfecto. Eso es Bueno, pues importantísimo. perdona, Arantxa, que como siempre habla cuando viene el descanso. Ahora nos toca ir a publicidad porque esta televisión se nutre de la publicidad. Y después del descanso hablaremos de cómo actuar en cada una de estas circunstancias.